sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Señor, tu palabra es nuestro alimento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, porque tu Hijo es la verdad y la vida y la palabra encarnada en nosotros. Démosle gloria al Señor. Démosle gloria al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es nuestra guía. Tu palabra es la piedra sobre la cual, Señor, fundamentamos nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Bendito seas tú por tu palabra. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya. 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 Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así mismo, hermanos, puestos de pie, quisiera pedirles que busquen en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 20 al 28. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a pedirle que si usted no tiene Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia. Y si usted tiene una Biblia y ve a alguien a su alrededor que no tiene, acérquese para que pueda leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 20, primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la madre de Santiago, su Biblia muchas debe decir Jacobo, se está refiriendo a la misma persona, y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedir un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La madre contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Pero dice el versículo 24 que cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Y en el versículo 25 Jesús les respondió de la siguiente manera. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernadores de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. ¿Dónde yo he visto eso antes? Pero bueno. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Eso también me parece familiar. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, repito, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pero ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito Dios. Una vez más estamos en esta campaña de familia.
Una vez más, Señor, estamos deseosos de que tu palabra, Señor, se revele a nosotros, nos dé la sabiduría para poder moldear nuestra familia conforme a tu propósito. Te pedimos que en este día que vamos a escuchar esta palabra sobre la importancia de tener una familia que sirve, sea de bendición para tu pueblo, como lo ha sido de bendición para tu siervo. Te pido, Padre amado, que esto cambie nuestra perspectiva, lance un reto a nuestra vida y sobre todo, Señor, que esto nos dé la fuerza para poder, con la ayuda de tu Espíritu Santo, transformar a nuestra Biblia en una familia que sirve. Te damos gracias en esta mañana, te pedimos que tu palabra, Señor, como cantamos hoy, nos bendiga, traiga fruto abundante a nuestra vida y que derrame tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. Como ustedes ven aquí, mis queridos hermanos, la madre de Jacobo y de Juan se acerca al Señor con una petición bastante particular. Una petición que, aunque parezca una petición fuera de lugar, demuestra la fe que tenía tanto ella como sus hijos de que Jesús era verdaderamente el Mesías. Porque sin él haber hecho todavía manifestación de su estado, de su situación mesiánica y del hecho de que él había venido realmente a salvar el mundo y a morir por nosotros, ellos lo creían y sabían que, como decía la Escritura, él vendría a reinar. Y ellos obviamente aprovecharon la oportunidad con el modelo del mundo en la cabeza para pedirle al Señor que de entre estos colaboradores cercanos tuyos, tú saques quiénes son los que van a reinar contigo. Y yo te pido, pensaba su mamá, de que mis dos hijos sean los que estén más cerca de ti en ese reino. A pesar de que la mamá de Jacobo y de Juan tenía esa creencia firme en el Señor, la mamá de Jacobo y de Juan está, como muchos de nosotros, manifestando cuál es el modelo del mundo de liderazgo. El modelo del mundo de liderazgo es: el líder debe ser servido. El líder debe ser servido. Ese es el modelo que nosotros tenemos, e incluso nosotros tendemos a actuar de esa manera en función de eso, de que como yo soy el líder, a mí hay que servirme. Como yo soy el que manda, a mí hay que rendirme pleitesía. Como yo soy el que tiene la batuta, como yo soy el que traigo el dinero, como yo soy el que tiene la última palabra aquí, a mí hay que obedecerme, a mí hay que servirme, ¿no? Incluso cuando vemos manifestaciones de eso en nuestros países, en las noticias, decimos, eso está bien porque se necesita una persona que tenga don de mando. Sin embargo, el Señor aprovecha esta oportunidad que le da la mamá de Jacobo y Juan para enseñarle a ellos y a nosotros una lección. De que, contrario al modelo del mundo, en donde el líder debe ser servido, el modelo de Dios es que el líder debe servir. Y más aún, el modelo de Jesús es que nuestra vida debe ser una vida de servicio. Dice la Biblia que el Señor Jesús vino a entregar su vida por nosotros y vino a hacerse siervo de nosotros. Entonces, para Jesús, servir no es solo una actitud que debemos tener. Servir es una vida que debemos vivir. Debe haber en nosotros
permanentemente una actitud de servicio. Pero esto no es fácil, porque el ser humano permanentemente quiere estar enfrente. El ser humano quiere permanentemente sobresalir. El ser humano quiere permanentemente ser el primero. Si no, piense usted la última vez que usted estuvo en una fila. Nadie en la fila está pensando a ver quién es el último de la fila para ponerse atrás. Sobre todo nosotros los dominicanos. Sino que todo el mundo está viendo dónde comienza la fila para ponerse de primero. Porque todo el mundo quiere lo de él adelante. Entonces, esa actitud no es solo de los dominicanos, es una actitud de todos los seres humanos. Pero Jesús rompió ese paradigma y nos dice a nosotros que el liderazgo verdadero, el liderazgo cristiano, el liderazgo divino se ejerce a través del servicio a los demás. No se ejerce a través de mandar a los demás, no se ejerce a través de enseñorearse de los demás, se establece a través de servir a los demás. Fíjense lo que dice la Biblia en Lucas 22:27. Dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Jesús dice, responde su propia pregunta, el que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Lo que quiere decir que Jesús le dice, el que se sienta a la mesa, se supone que tiene mayor preeminencia, se supone que tiene mayor jerarquía. Y el que le sirve la mesa es el que tiene o el que está por debajo del que está sentado. Sin embargo, en esta ocasión no, porque yo que soy mayor que ustedes, yo que soy el Mesías, yo que soy el Hijo del Dios Todopoderoso, yo que soy Dios, estoy sirviéndolas a ustedes para enseñarles que nosotros debemos vivir una vida de servicio a los demás. Y usted sabe por qué es eso, porque el Señor nos mandó a amarnos a todos y el servicio es una manifestación práctica del amor. Si usted ama a Dios, sirve a Dios. ¿Es así o no es así? El que ama a Dios, sirve a Dios. El que ama al prójimo, sirve al prójimo. ¿Qué dijo Jesús cuando le preguntaron qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo, no, tú lo que tienes que obedecer la ley y los profetas, pero yo te voy a dar un mandamiento, en este caso 2, que resumen toda la ley y los profetas. Dice, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amas a Dios, sirves a Dios. Amas al prójimo, sirves al prójimo. Pero le voy a dar un dato. De hecho, nosotros servimos a Dios sirviendo al prójimo. ¿No me están siguiendo? Si amamos a Dios, servimos a Dios. Repita conmigo. Amamos a Dios, servimos a Dios. Repita conmigo. Amamos al prójimo, servimos al prójimo. Pero la Biblia dice que nosotros sirviendo al prójimo también estamos sirviendo a, lean conmigo Mateo capítulo 25, busquen todos este texto. Este es un texto fundamental para entender esta dinámica. El servicio es una manifestación práctica del amor. Mateo 25, vamos a leer desde el versículo 34 en adelante. Mateo 25 dice, todos los textos que estoy leyendo son de la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces el rey
dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de esto, mis hermanos me lo hicieron a mí. Lo que quiere decir que cuando usted sirve a los demás, está sirviendo a Dios. El servicio como entrega de amor es el método de relaciones públicas del reino de Dios. El servicio es el método de relaciones públicas del reino de Dios. Nosotros debemos de ser conocidos como gente que sirve en todos los sentidos. Porque el que no sirve, no sirve. De hecho, en el discurso de despedida de Josué, Josué estableció algo importante. Cuando Josué se está despidiendo del pueblo de Israel, él está afirmando que esta actitud de servicio no debe ser solo del individuo. Debe ser una actitud que permea y que caracteriza a su familia. La actitud de servicio del creyente no tan solo debe de permanecer en él, sino que debe ser un sello distintivo de su familia. Busque conmigo Josué. Tenga su Biblia enfrente porque hoy vamos a andar en la Biblia entera. Porque si yo me pongo aquí a hablarle de lo que yo pienso, todo lo que yo le estoy diciendo puede tener un componente de verdad o un componente de experiencia o de lo que yo creo, de mi opinión. Pero cuando yo le estoy hablando de la palabra, es la verdad absoluta del Señor. Dice Josué capítulo 24, versículo 15. Casi todos nosotros conocemos la última parte de ese texto, pero lo voy a leer completo. Aquí en este texto Josué ejemplifica que esta actitud de servicio no debe ser solamente la actitud de una persona, sino que tiene que ser un carácter distintivo de la familia. Dice Josué 24:15, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen eso, hermano? En cuanto yo y mi casa, como dice la Reina Valera del 60, serviremos a Jehová. Se lo dice muy claro Josué: yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y esa actitud de servicio, ese llamamiento a servir, no es solo un llamamiento que Dios le hace a los individuos de manera individual, sino que es un llamamiento que Dios nos hace como familia. Y de eso quiero hablar hoy, de una familia dispuesta a servir. Y quiero tocar 3 puntos en esta mañana. Una familia dispuesta a servir. Punto número 1, servir como familia es bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Servir como familia es bíblico. Quizá usted pensará que el hecho de que cuando
el pastor Félix y el grupo de líderes de la iglesia ha establecido que una familia venga a orar junta en la mañana para iniciar el servicio, es algo bonito y que es algo distintivo de nuestra iglesia y que es algo que se inventaron aquí. Pero esto es bíblico. Servir en familia parte del concepto de que cuando Dios puso en su corazón el casarse y le puso una pareja, su esposo o su esposa, dice la Biblia que usted y su pareja ahora son uno en Cristo, son una sola. Entonces, al ser uno en el Señor, usted y su esposa, dice la Biblia que el fruto de esa unión, que son los hijos, forman entre todos una unidad de servicio del reino de Dios. Todos en la familia forman una unidad de servicio en el reino de Dios. Y yo sé que para algunos de ustedes esto resulta una aspiración más que una realidad. Porque usted quizá mira a su familia y dice, bueno, ya yo soy el único en mi casa que sirve. Yo soy la única persona que se interesa por servir en la iglesia. Mi esposo no está en eso. Mi esposa no está en eso. Mis hijos no están en eso. Pero yo quiero que usted deje de mirar el presente de su familia y mire el futuro de su familia en esta mañana. Piense de que si bien es cierto su familia en el día de hoy, puede ser que no se esté conforme a este modelo bíblico. Y usted se sienta un poco apesadumbrado porque diga, óyeme, me siento mal porque yo veo las otras familias sirviendo. Yo veo cómo la esposa del hermano fulano la ayuda, o cómo el esposo de la hermana fulana siempre viene y está atento. Y cómo los hijos, tú los ves que vienen con gusto a la iglesia y vienen a servir y sirven donde quiera que se les pide. Y mi familia no. Pero yo le digo a usted en esta mañana, hermano, no mire el presente de su familia, mire el futuro de su familia. Sepa que el Señor, con la instrucción de su palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo, puede transformar a su familia. Esa transformación de nuestra familia no viene por solo nuestro esfuerzo, viene por la intervención de Dios. Dice la Biblia que un lazo de 3 dobleces no se rompe pronto. Dice la Biblia que cuando nosotros involucramos a Dios en nuestra familia, Dios empieza a transformar las relaciones dentro de la familia. Pero es necesario nosotros dar el primer paso. Y con usted abrir su corazón a esta palabra, usted está abriendo la oportunidad de que Dios empiece a transformar a su familia en una familia de servicio. Y por eso en esta mañana yo te digo que si el Señor empieza a obrar en tu familia, la mayor obra, la mayor manifestación que va a haber de ese deseo, de esa nueva familia transformada, va a ser el deseo de servir. No solo en la iglesia, sino a otros en la comunidad. Dice la palabra de Dios que de la misma manera como la Biblia le llama a la familia, a la iglesia familia, porque dice la Biblia que la iglesia es la familia del Dios Todopoderoso. De la misma manera como un espejo, si la iglesia es una familia, la familia hasta cierto punto es una iglesia. Amén, hermanos. Si la iglesia, Dios le llama que es la familia de Dios, de esa misma manera, la familia es también un pedacito de la iglesia de Dios. Y en esa familia, el papá viene a ser el pastor, la mamá la ayuda, el complemento idóneo a esa labor que hace la cabeza, que es el pastor. Y los hijos son las ovejas. Y usted me dirá, bueno, ¿qué pasa en los casos en donde es una madre soltera? ¿Qué pasa en los casos donde el hombre no asume? Nosotros sabemos que en todos esos casos Dios también le da gracia al que es la cabeza de ese hogar. Y sabemos que Dios usa a la cabeza de ese hogar. Pero nosotros entendemos que el modelo bíblico es ese. Y yo sé que en este tiempo
donde nosotros vemos tanta violencia contra la mujer, donde nosotros vemos tantas manifestaciones de machismo, nosotros vemos en la Biblia que creemos que la Biblia respalda esa actitud autoritaria del hombre y respalda esa actitud abusadora del hombre. Y no es así. La Biblia ha establecido un modelo que el pecado ha desvirtuado. Y por eso tenemos que tener en cuenta de que todo este proceso de establecer orden en nuestras casas es volver al modelo bíblico, porque nunca el liderazgo del hombre en el hogar se debe fundamentar en el autoritarismo, en el maltrato, sino en el servicio. Porque recuerden, el que está como cabeza, el que quiere ser líder, ¿qué dice el Señor? Debe ser servidor. Y por eso esa actitud autoritaria, abusiva, violenta de los hombres para tratar de imponer su señorío en el hogar no es bíblica. Porque el hombre cabeza en el hogar es un hombre siervo de su esposa y de sus hijos. Porque ese es el modelo bíblico. Pero cuando nosotros oímos hablar de que el hombre es la cabeza, inmediatamente le endilgamos un carácter machista a la palabra de Dios. Y las iglesias que tratan de imponer o de tratar de motivar este modelo bíblico, inmediatamente se les diga: ese pastor es machista, ese pastor no cree en la mujer, no le da oportunidades a las mujeres. Nada más lejos de la verdad, hermanos. Lo que sucede es que el pecado ha tergiversado el modelo, porque el hombre ha considerado de que la manera de imponer su liderazgo es a través del autoritarismo y de la violencia. Sin embargo, la Biblia dice: tú quieres ser líder, sirve. Tú quieres ser líder, tú quieres ser cabeza, debes de tener una actitud de servicio para tu esposa y tus hijos. Y fíjense cómo inmediatamente se invierten los papeles. Porque si hay una actitud de servicio del que sirve, se elimina el autoritarismo, se elimina la violencia, se eliminan las relaciones rotas. ¿Me siguen todos, hermanos? ¿O estoy predicando a la silla nada más? ¿Me están escuchando? Entonces, mis hermanos, este modelo bíblico de servir en familia es un modelo que está desde el Antiguo Testamento. Si usted lee el libro de Primera de Crónicas, yo sé que muchos de ustedes quizá cuando leen Primera de Crónicas o cuando leen el libro de Números o cuando leen algunos libros del Antiguo Testamento donde ven tantos nombres, dicen: bueno, si yo me vuelo esto, el Señor me perdona. Pero dentro de todos esos nombres, dentro de todos esos versículos, hay siempre verdad bíblica para edificación nuestra. Y algo que uno se da cuenta cuando uno empieza a leer Primera de Crónicas, sobre todo entre los capítulos 23 y 27, uno se da cuenta de que en el Antiguo Testamento, dentro de la cultura de los judíos, el servicio en el templo, el servicio a Dios, era un servicio que estaba asignado a familias y no a individuos. La Biblia nos dice que familias completas, descendencias completas estaban asignadas a labores específicas en el templo. Y la Biblia habla de que los núcleos familiares eran los que estaban encargados, y la familia extendida, de poder proveer todo lo que se hacía en el templo, de dirigir la ceremonia en el templo, de adorar en el templo, de mantener el templo limpio y de recoger el dinero y administrarlo en el templo. Estaba designado a familias. Es tanto así que las familias recibían entrenamiento juntas sobre lo que tenían que hacer. Busque conmigo Primera de Crónicas, capítulo 25. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que las familias eran las encargadas de servir. No eran individuos con equipos de trabajo, eran familias. Lo que quiere decir que hombres, mujeres, hijos debían estar involucrados en la labor de servicio. Primera de Crónicas, capítulo 25, dice la palabra de Dios a partir del versículo 7. Todos ellos, Primera de Crónicas 25, 7, dice:
Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor. Y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos de servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. Lo que quiere decir que en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, quienes eran los encargados de servir al pueblo de Dios, no eran individuos, sino descendencias, eran familias. Y ese servicio sacerdotal familiar es algo que en el Antiguo Testamento era muy común. Fulano viene de una familia de adoradores, fulano viene de una familia de servidores, fulano viene de una familia de gente que predica, de una familia de gente que profetiza, de gente que adora. Eso era muy común en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el servicio se hacía por familias, por descendencia. Lo que quiere decir que en el pueblo de Israel, el servicio a Dios estaba bien claro de que todos en la familia debemos involucrarnos. Todos en la familia debemos involucrarnos porque todos somos uno. Todos nosotros formamos una unidad y debemos de todos entender el valor de lo que estamos haciendo. Por eso tan importante es lo que el pastor Félix enfatiza y que es una de las marcas distintivas de la iglesia, la importancia de que se sirva en parejas y de que se incluya a los hijos. Y vamos a ver ahorita qué tipo de beneficios y de bendiciones tiene involucrar a los hijos en el servicio. Es algo que yo en la preparación de este mensaje he reflexionado muchísimo. Pero eso no tan solo se daba en el Antiguo Testamento, eso se da en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice la Biblia que las iglesias que en el libro de Hechos empezaron a crearse eran iglesias que se hacían en casas. ¿Es así o no es así, hermanos? Las iglesias empezaron en casa, eran grupos pequeños. Y esos grupos pequeños eran pequeñas iglesias en donde las familias que normalmente hospedaban al grupo pequeño tenían un rol fundamental. Y eran familias que ayudaban a avanzar el evangelio, que discipulaban a los hermanos que estaban ahí. Les voy a mostrar un caso muy particular, que es el caso de una pareja que se llamaba Aquila y Priscila. Usted me dirá, bueno, pero ¿quiénes son esos? Aquila y Priscila eran dos judíos, en este caso Aquila, el esposo era judío, Priscila dice la Biblia que venía de Italia, y nosotros sabemos que esta pareja eran importantes colaboradores del apóstol Pablo. Incluso tenían la misma profesión que el apóstol Pablo, hacían tiendas. Y dice la Biblia que ellos tenían una iglesia en su casa y ministraban a los hermanos de Corinto. Y en una ocasión dice la Biblia que ellos escucharon predicar a un joven muy valiente y muy elocuente. Lo enseñaron a predicar el evangelio y ese hombre se llamaba Apolos, que muchos hermanos dicen que era el primer pentecostal. Yo a lo mejor lo creo. Era un hombre muy vehemente, predicaba y decía mucho gloria a Dios y aleluya. Y ese hermano, ellos lo escucharon predicar y dice la palabra de Dios que ellos al escucharlo se dieron cuenta de que su formación teológica, de que su conocimiento de la Biblia estaba incompleto. Y ellos, dice la Biblia, lo agarraron aparte y lo instruyeron para que él pudiera seguir predicando y utilizar esos dones que tenía, pero con una teología correcta, con una enseñanza completa. Esta pareja muestra la importancia en el Nuevo Testamento de servir en familia. Muestra la importancia en el Nuevo Testamento de que el esposo y la esposa y los hijos estén en una misma página, estén en un mismo sentir. Porque yo le voy a decir una cosa, hermanos, es muy común, y yo lo he escuchado muchas veces, a lo mejor usted también, que la mejor manera de saber si lo que está predicando el pastor en el púlpito es verdad, es mientras el pastor predica, mire a la esposa.
Porque cuando el pastor está diciendo, debemos orar, hermanos, y la esposa dice, usted sabe que el hermano está listo y servido. Y hermanos, yo les pido a ustedes que traten a su mujer como el vaso más frágil. Usted mira al esposo y dice, usted puede estar seguro que el hermano es un sinvergüenza. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque la manifestación primaria de lo que nosotros predicamos es en el hogar donde se ensaya. Si nosotros en el hogar, si nosotros en la casa tenemos una práctica diferente a lo que hacemos en la calle, nuestra familia inmediatamente va a sintomatizar eso. Y usted va a ver a sus hijos que no creen. Papi, ¿qué dice? Oye, es. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque nadie lo respeta, porque en su casa él dice una cosa y en la calle hace otra. ¿No? Es como dicen, en casa de herrero. Sin embargo, aquí vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de una pareja que vivía lo que predicaba y que servía al Señor. Un matrimonio dedicado al servicio a Dios. Lo que quiere decir que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el servicio se fundamentaba en la familia. Familias servidoras. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque eso va a cambiar la manera de la dinámica de nuestro hogar. En primer lugar, como les decía, servir como familia es bíblico. Es algo que se veía en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, es algo que se veía en el Nuevo Testamento con muchas familias que utilizaban sus casas para hospedar a las iglesias que se iban formando. Y esas familias eran elementos de cambio en esas comunidades. Voy más lejos. La familia era tan importante para el avance del evangelio en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, que cuando dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en prisión y hubo un terremoto que abrió todas las puertas y estaban en Filipos, y cuando todos los prisioneros, incluyendo a Pablo y Silas, parecía que iban a escapar, el carcelero de Filipos estaba a punto de matarse, porque nosotros sabemos que dentro del Imperio Romano esos prisioneros que estaban ahí valían la vida de ese que los estaba cuidando. Y como él pensaba que se habían ido, y él estaba listo para suicidarse, para quitarse la vida. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él, temblando, se le acerca a Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que esa misma noche el hombre creyó, y esa misma noche su familia aceptó al Señor. Y el mismo hombre que a lo mejor estaba torturando al apóstol Pablo, y el mismo hombre que a lo mejor estaba maltratando a él y a Silas, dice la Biblia que después de haber aceptado al Señor, él y su familia estaban curándole las heridas a Pablo. La importancia del núcleo familiar, la importancia de una familia que sirve. Segundo punto que quiero tocar en esta mañana. Asimismo, como sabemos que servir como familia es bíblico, servir como familia implica sacrificio. Servir como familia implica sacrificio. Dice la palabra de Dios que Jesús entregó su vida para servir. Lean lo que dice conmigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 5. Filipenses 2, 5. Dice la palabra de Dios. Filipenses 2, 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, Filipenses 2, 5, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesucristo dejó sus privilegios divinos por venir a servir y venir a morir para podernos salvar. Pero no solo Cristo hizo eso. Pablo, en imitación de Cristo, hizo lo mismo. Dice la palabra de Dios que Pablo, si nosotros leemos lo que pasa en el Nuevo Testamento, Pablo recibió torturas, estuvo preso varias veces, naufragó y casi se muere, lo picaron animales venenosos, lo persiguieron, lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Pero dice la Biblia que Pablo nunca dejó su actitud de servicio por amor a los hermanos. Y él le decía a los hermanos: para mí, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Es así o no es así? Es al revés. Para mí, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él dice, si yo muero, voy con Cristo, que estoy muchísimo mejor. Entonces, para nosotros, hermanos, la manifestación de lo que es la vida cristiana, de lo que es una vida que realmente glorifica a Dios, es el servicio. Pero como familia implica un sacrificio, porque en primer lugar, servir como familia nos saca de nuestra zona de confort. Dígale a la persona que está a su lado: servir como familia nos saca de nuestra zona de confort. Yo le voy a contar una historia, hermanos. Nosotros en el grupo pequeño que tenemos en la casa, tenemos una pareja de hermanos que son de Perú. Esos hermanos, que si ellos están mirando la prédica hoy, la ven después, se van a morir de la vergüenza de que yo esté hablando de ellos. Pero estos hermanos ejercen una función social, porque en los Estados Unidos hay lo que se llama, ahí es difícil traducir esto, pero hay lo que se llama foster parents, ¿no? Entonces ellos son foster parents. Eso quiere decir que ellos son padres adoptivos temporales. ¿En qué consiste eso? Eso consiste en que ellos están inscritos en el estado de Maryland como familias que pueden recibir niños que están en condiciones de riesgo por poco tiempo. Lo que quiere decir que a ellos los pueden llamar a cualquier hora del día y decirle: vamos de camino a su casa a llevarle 3 niños que los acabamos de rescatar de una casa donde eran abusados, y nosotros vamos a la casa de ustedes a llevarle esos niños. Esos niños que ellos reciben normalmente vienen de situaciones de violencia, vienen de padres drogadictos, vienen de prostitución, pero son niños de 5, 6, 12, 9 años, de todos tipos, blancos, hispanos, afroamericanos, no importa. Y ellos les llevan estos niños, y usted me dirá: bueno, a lo mejor yo entiendo que el estado de Maryland le pagará mucho dinero a ellos por recibir a esos niños. El pago es básicamente simbólico. Yo una vez le pregunté a Ricardo: ¿cuánto le dan a ustedes por este servicio? Él me dijo: es una cifra tan mínima que no vale la pena ni decirla. Lo grande del caso es que a ellos los pueden llamar de hoy para mañana, como lo pueden llamar en la mañana para llevarle los niños en la noche. Y obviamente su vida se restringe con tener 3 niños en la casa, con tener 2 niños en la casa, incluso a veces uno de brazos, que ellos reciben de repente y se los llevan y no tienen claro cuál es la fecha cuando lo van a ir a buscar.
Y usted me dirá, pero ¿y cómo es que hacen eso? Esa es la manera en que se hace en los Estados Unidos por la cantidad de niños que están en situaciones de abuso, se lo quitan a los padres y no le pueden decir ni el tiempo ni dónde están para que los padres no salgan a buscarlos y continúe el abuso y pongan en peligro hasta las mismas familias que los reciben. Pero usted sabe cuál es la clave de esta familia. No es esta labor tan extraordinaria que ellos hacen, que nosotros como grupo pequeño somos partícipes de esa labor, porque cuando ellos les llevan a esos niños, ellos los llevan al grupo pequeño. Y esos niños a veces tienen hasta 3, y esos niños los llevan con la misma ropa que tenían. O sea, no le llevan un bulto, mire, esa es la ropa de los niños. No, no, tú le tienes que conseguir ropa. Y nosotros en el grupo pequeño, cada vez que ellos tienen niños, nosotros hacemos que nuestros hijos le den ropa a los niños. Ellos ya en lo que nosotros estamos con ellos han recibido 4 veces niños y se quedan desde 3 semanas hasta 5 meses en su casa. Y nosotros lo que hacemos es que entre todo el grupo les recogemos ropa a esos niños. Y si no tenemos edades de las cuales los niños están, le compramos entre todos ropa. Tratamos de sobrellevar esa carga con ellos. Pero lo más importante de esta labor que ellos hacen no es eso, hermanos. ¿Usted sabe qué es lo más importante de esa labor? Que la clave para que esos niños se sientan bienvenidos en ese hogar es el hijo de ellos, Esteban, que tiene 9 años. Y que está en el mismo curso que Camila Isabel, mi hija menor. Ese niño es la clave para que esos niños que están llegando a la casa se sientan bien. Pero usted me dirá, wow, qué difícil usted traerle 2, 3 niños de repente a un niño de 9 años y decirle, mira, ellos se van a quedar con nosotros un tiempo. El niño tiene que compartir con ellos sus juguetes, tiene que compartir con ellos sus cosas, tiene que dejarlos jugar con ellos si está jugando en la televisión, tiene que dejarlos ver televisión, tiene que salir con ellos al patio, acabando de conocer a esos niños. Pero usted sabe cuál es la clave de ese hogar, que el niño, los padres han dicho, tú eres parte del servicio que nosotros queremos dar. Tú eres parte de esta labor que nosotros estamos haciendo. Nosotros no tenemos que hacer esto, pero lo hacemos porque Dios nos ha dado demasiado. Y queremos darle a esos niños que no tienen una oportunidad de tener un hogar estable, aunque sea horas de lo que es un ejemplo cristiano. Y ese niño es la clave para que esos otros niños puedan sentirse como en su casa. ¿Qué está haciendo esa familia? Está sacrificando, saliéndose de su zona de confort por servir a otros. Dios bendiga a la familia Flores que hace esa labor. Pero lo hacen como familia, hermanos. Sin la ayuda, imagínese usted que usted quiera hacer esa labor, pero sus hijos le dan el mismo maltrato a los niños que están llegando a la casa que el que tenían en su casa, y no les prestan los juguetes, no los dejan jugar, los maltratan, le dicen que son feos, le dicen que hieden, le dicen cualquier cosa. Imagínese qué situación se formaría, aunque usted quiera ayudar, no puede. Pero sin embargo ellos han entrenado a su hijo para que entienda que ellos están sirviendo como familia. Que no es un asunto nada más que sus padres se inventaron esto y que quieren parecer que son buenos ante la sociedad. No, como familia nos vamos a sacrificar. Porque nosotros como creyentes tenemos que mostrarle a los demás lo que es ser cristiano. Nosotros vemos esa labor, hermanos, y en el grupo, eso ministra al grupo. Eso ministra. Porque usted sabe que cuando la gente, si aquí nosotros queremos vivir cómodos, imagínese cuando usted está en los Estados Unidos, que no tan solo quiere, sino que puede vivir cómodo. Y usted traerse un problema, como diría alguno, a su casa. Pero usted sabe por qué lo hacen ellos. Porque ellos entienden que es el llamado que Dios le dio como familia. Se salen de su zona de confort. Por eso es que servir como familia implica sacrificio. En segundo lugar, servir como familia implica compartir sus posesiones con los demás. Nosotros hemos tenido, usted sabe que lamentablemente en los Estados Unidos
uno se mete muy fácil en la línea del consumismo. Uno quiere tener lo último, uno quiere estar con lo último que salió, ponerse la última ropa, los últimos zapatos, el último celular, el último carro. Y si eso aquí es una epidemia, imagínese usted cómo lo es allá. Y sin embargo, en Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, donde hay de todo y hay mucho, de todo y mucho, uno se da cuenta de la cantidad de gente que hay en necesidad. Habiendo, hay gente que todavía tiene necesidad. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de la necesidad de que nuestros hijos aprendan a compartir las cosas. Por eso a cada rato andamos dentro del grupo y en nuestra familia incentivando a que, ¿qué es lo que no te sirve? Vamos a donarlo, pero vamos a llevarlo nosotros y vamos a verle la cara a quien se lo vamos a dar. No es nada más ponerlo en una caja y llévense eso. Tenemos que aprender a dar de lo que tenemos. En primer lugar, cuando nosotros servimos como familia, salimos de nuestra zona de confort. Segundo, porque implica sacrificio esto. Segundo, compartimos nuestras posesiones. Tercero, hospedar. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:12, que no nos olvidemos de hospedar, de recibir gente en nuestra casa, de servir gente con lo que nosotros, con nuestro techo, porque muchos, sin saberlo, han hospedado. Nosotros tuvimos la oportunidad de hospedar ángeles porque Consuelo y Rafa se quedaron en casa. Pero nosotros, como cristianos, debemos entender, hermanos, que ese techo que Dios nos ha puesto sobre nuestras cabezas, usted a lo mejor piensa que usted lo compró con su dinero y que se lo está financiando el banco, o que usted está pagando ese alquiler, pero eso se lo dio el Señor. Use ese techo para bendecir. Si no hay donde tener el grupo pequeño, téngalo en su casa, hermano. Si no hay donde poder, un hermano que llegó, una persona que necesita, una familia que está en necesidad, hermano, abra su casa. Sin saberlo, usted podría estar hospedando ángeles. El Señor quiere que usted utilice, y yo sé que eso es un sacrificio. Es un sacrificio. Porque yo estoy dejando mi comodidad. Porque a mí me gusta andar en mi casa en pantaloncito corto y cuando tengo gente no puedo. O porque en mi casa a mí me gusta que me sirvan la comida de tal manera y tengo que compartirla con esta gente que tengo aquí. O porque a mí me gusta en mi casa oír la televisión muy alto y como esta gente está aquí no la puedo poner. Estoy sacrificando cosas, pero estoy bendiciendo a otros. Pero que esa no sea una actitud de uno solo en la casa, que sea una actitud de la familia. Es una actitud del que el que llega a la casa, todos debemos de hacer lo necesario para poder servirle, para que se sienta bien. Usted me dirá, bueno, hermano, es que hay gente que se aprovecha y se quiere quedar más de la cuenta, o hay gente que te puede robar algo. Todo eso es verdad, mi hermano. Pero si usted lo hace con un corazón limpio, si usted lo hace con un corazón que quiere bendecir, Dios lo protege y lo bendice, hermano. Pero abra su casa. Dele un aplauso al Señor. Abra su casa. Número 4. Servir en familia implica salirse de la zona de confort. Implica compartir sus posesiones con los demás. Implica abrir su casa. Pero también, en cuarto lugar, implica aprender a llevar las cargas de los demás. Muchos de nosotros a veces pensamos que es demasiado y que estamos viendo una familia con problemas y decimos, bueno, pero yo tengo problemas también, yo no le puedo dar mi dinero a otro si yo tengo problemas. O yo no le puedo dar de lo que yo tengo en mi casa si yo tengo problemas. O yo no puedo estar a cada rato aconsejando a ese hermano o a esa hermana. O yo no puedo estar todo el tiempo dedicándole tiempo. Hermanos, aprendamos los unos a sobrellevar la carga de los otros.
aprendamos a que si hay un hermano que tiene una situación difícil, si hay un hermano o una hermana que no tiene sus hijos una presencia masculina, hermanos, aprendamos a sobrellevar esas cargas. Para eso somos hermanos. Si no, esto es un club social, no tiene sentido. Tenemos que aprender a que como hermanos en Cristo, la mayor manifestación de amor es el servicio. Yo puedo decir, recuérdense que el mismo Juan lo dijo, si usted dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, el tal es mentiroso y no hay amor en él. Y dice más aún, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad, que viene donde ti a pedirte. Dice la Biblia, si tú no tienes, no le des. No, la Biblia dice, haz lo posible por darle y no simplemente le diga, Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te lo dé. Porque dice la Biblia que tú eres el instrumento de Dios para bendición de los demás. No mires a tu alrededor a ver de dónde va a aparecer. Dile, Señor, ¿cómo Dios, cómo tú me puedes usar a mí para yo ser el instrumento tuyo para bendecir a los demás? Acuérdese, mi hermano, acuérdese, mi hermana, que Dios es espíritu y Dios está aquí en medio nuestro hoy. Pero el instrumento de Dios aquí en la tierra es usted. Porque muchos entienden que las cosas van a bajar del cielo, que las cosas las va a escribir Dios en el firmamento. Pero Dios te usa a ti y me usa a mí. Y cuando alguien necesita que alguien le ayude a llevar esa carga que tiene, usted sabe quién es el llamado para hacer eso, usted y yo. Pero si nosotros lo hacemos como familia, ese ejemplo se pasa a nuestros hijos. Ese ejemplo se pasa a nuestros hijos. Hermanos, servir como familia implica también dedicar tiempo. Si usted lee la vida de Jesús en los evangelios, y le voy a decir que hoy probablemente el dedicar tiempo es lo más valioso que usted le puede dedicar a una persona. Porque si bien es cierto, servir como familia, número uno, nos saca de nuestra zona de confort, implica compartir, número dos, nuestras posesiones, número tres, implica hospedar, número cuatro, implica aprender a llevar las cargas de otras familias, número cinco, implica dedicarle tiempo a los demás. Si usted ve la vida de Jesús, yo creo que para nosotros todos está claro que el ministerio más importante de cualquiera en la palabra de Dios ha sido el ministerio que ejerció Jesús por 3 años y medio sobre la tierra. A pesar de que el apóstol Pablo escribió 14 cartas, y a pesar de lo que hizo Moisés, y a pesar de lo que hizo Elías, y a pesar de lo que hicieron grandes personajes bíblicos, no hay nada más importante que esos 3 años y medio que pasó Jesús en la tierra con nosotros. Y es increíble la cantidad de veces que Jesús, dice la Biblia, pasó tiempo en la casa de una familia. Usted puede leer rápidamente por lo menos en 10 ocasiones en que Jesús pasó tiempo con una familia, donde hizo milagros en la casa de una familia, donde hizo una enseñanza, dio una enseñanza en la casa de una familia. Dice la Biblia que Jesús visitó a Zaqueo. Dice la Biblia que Jesús fue a la casa de Pedro. Dice la Biblia que Jesús estuvo varias veces en Capernaum. Estuvo en la casa de Jairo y resucitó la hija. Estuvo en varios lugares. Estuvo en la casa de María, Marta y Lázaro y resucitó a Lázaro. Y estuvo con ellos en varias ocasiones. ¿Qué nos dice esto? Que Jesús pasaba tiempo con las familias. Que Jesús hacía milagros en las familias. Que Jesús llevaba enseñanza a las familias. Y de esa misma manera nosotros debemos aprender que la mayor manifestación en muchas ocasiones de lo que es amar a una familia es dedicarle tiempo, hermano. Quizá usted no está dándole dinero. Quizá usted no está llevándoles algo. Quizá usted no está dándoles una enseñanza, pero usted está haciéndoles compañía y eso es importante. Y Jesús estuvo con mucha gente y visitó muchos hogares. Y eso nos dice a nosotros lo importante que como familia nosotros seamos capaces
de servir a otros, de pasar tiempo con la gente y de darle a nuestros hijos ese sentido. Porque muchas veces yo siempre me acuerdo que nosotros con mi papá visitábamos mucha gente que a veces nosotros ni conocíamos. Pero uno se daba cuenta de que mi papá le daba mucha importancia a visitar a sus amigos, visitar familiares que nadie a lo mejor los visitaba, pero él iba siempre de vez en cuando y llevaba algo y se sentaba ahí a hablar y a pasar tiempo. Y eso era importante. Eso aunque uno no quisiera, unía a la familia a esa persona que tú estás visitando, a esa familia con la cual tú estás compartiendo. Y eso es importante hoy más que nunca, donde la gente, a pesar de estar rodeada de gente, se siente sola. Hay muchas familias, hay muchas mujeres, hay muchos esposos y esposas que a pesar de tener mucha gente en su casa, a pesar de estar rodeado de gente todo el tiempo, se sienten solos. Y es importante que nosotros, en el momento, en la situación que Dios nos ponga, seamos capaces de proveer esa compañía para esa gente. Si servimos como familia, nos vamos a sacrificar. Sabemos que es bíblico, pero sabemos que hay un precio que hay que pagar para servir como familia. Pero le voy a decir una cosa, servir como familia trae bendición. Servir como familia trae bendición y con esto quiero terminar. Servir como familia trae bendición para el que recibe el servicio. Usted me dirá, bueno, eso es obvio, porque si a mí me dan comida, si a mí me dan hospedaje, si a mí me dan ayuda, eso me bendice. Yo le voy a decir algo, hermanos. Mi esposa y yo, y ahora mi familia completa, hemos tenido la oportunidad de vivir en más países y en más lugares de lo que nosotros hubiéramos pedido. Nos tocó primero a mí y a mi esposa vivir en Chile, después vivir en Chicago, ahora como familia vivir en Estados Unidos de nuevo, en el estado de Maryland. Y en todas esas experiencias yo puedo entender mucho más cuando la Biblia habla de lo importante que es ayudar al extranjero. Y cuando la Biblia habla de las personas vulnerables, siempre habla de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Y usted me dirá, y yo siempre me preguntaba antes, ¿por qué la Biblia habla de los extranjeros como personas vulnerables? Levante la mano los hermanos que están de Venezuela aquí, por favor. Levante la mano. Amén. Que Dios bendiga a esos hermanos que están de Venezuela aquí con nosotros. Pero hay otros hermanos de otros lugares, hay hermanos de otros lugares que están aquí con nosotros, además de los hermanos venezolanos. Usted no, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? O sea, vamos a ser más serios también. Vamos a ser más serios. Oye, dije ella. Una mujer que come con hace rato. Entonces, cuando uno está en otro país, hermano, cuando uno lo sacan de su situación en donde uno nació, donde uno estaba acostumbrado a ver, donde uno se siente familiarizado con todo, y uno lo traen a otra realidad, usted no se imagina el golpe que es eso. O sea, cuando tú estás en un país donde tú no sabes a quién llamar si te pasa algo, donde tú no sabes dónde comprar algo, donde tú no sabes cómo encajar. A nosotros nos ha pasado 3 veces en los últimos años tener que estar en 3 lugares diferentes y conocer gente nueva. Y nosotros hemos sido tan bendecidos por gente que Dios ha puesto a nuestro lado en ese tiempo, cuando nosotros estuvimos en Chile, que no era un país, o sea, Chile yo creo que es uno de los países más latinoamericanos que menos se parece a América Latina. Y uno llega a Chile y uno se siente completamente desubicado por la forma, el acento de la gente, las cosas. Y nosotros fuimos tan bendecidos por la iglesia Presencia de Dios, el pastor Enzo y toda la gente en la universidad que nos ayudó a nosotros a ubicarnos y a podernos sentir en casa. Cuando nos fuimos a Chicago también, estuvimos 5 años en la iglesia de Lima allá, y como los hermanos nos ayudaron y estuvieron con nosotros. Imagínense, Patricia dio a luz a Laura Patricia estando en Chicago. Patricia no tenía a nadie de su familia con ella, ni a una persona familiar. Sin embargo, ¿quiénes estaban ahí? Sus compañeras del trabajo.
eran las que estaban ahí ayudándome a mí, relevándome a mí, que tenía que ir a la universidad. Y cómo de ahora en Maryland, de repente cuando llegamos allá, Dios empezó a poner gente a nuestro alrededor, familias que nos ayudaron. Ustedes conocieron a la familia de Pedro y Virginia que estuvieron aquí, que Dios los bendiga a ellos, porque ellos nos dieron a nosotros, nos hicieron sentir como en casa y nos ayudaron y nos asistieron. Qué importante es asistir al extranjero, hermano. Qué importante es ayudar al que se siente desubicado, al que se siente solo, al que se siente que no tiene a nadie que lo pueda ayudar. Qué bueno es ver a una familia que le sirve a los demás. Así yo he sido bendecido y mi familia ha sido bendecido grandemente por familias que en las situaciones donde nosotros hemos estado nuevos en un lugar, en otro país, en otro idioma, Dios los ha puesto para que nos guíen, nos ayuden, y eso ha sido una gran bendición. Y por eso el que es servido por una familia servidora recibe gran bendición. Pero usted sabe la bendición más grande que recibe una familia que recibe el servicio de otra familia. Es porque cuando tú ves servir a una familia, tú recibes ese testimonio sin que ellos digan una sola palabra. Cuando tú ves a una familia donde el esposo está sirviendo, la esposa está sirviendo, los hijos están pendientes, están dispuestos, uno dice, wow, yo quiero que mi familia sea así. Y ese testimonio se pasa sin tú decir una palabra, porque las acciones valen más y llegan más lejos que las palabras de la gente. O sea, tú puedes hablar mucho, pero es lo que tú haces que la gente ve. Y la Biblia dice muy claro, 2 Corintios 3 dice, usted lo puede buscar, búsquelo conmigo, 2 Corintios 3:2 dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Mis hermanos, cuando usted como familia sirve a otros, eso no tan solo bendice a esa familia, sino que también da un testimonio a esa familia. Pero usted sabe quién más recibe bendición, su familia. Porque dice la Biblia que cuando nosotros servimos como familia, así como cuando servimos de manera individual, Dios se glorifica. Dios es honrado con nuestro servicio. La Biblia dice, si ustedes comen, beben o hacen cualquier otra cosa, 1 Corintios 10:31, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a servir. Pero cuando lo hacemos, honramos a Dios. Dios es glorificado. Y ese es el fin de todo lo que nosotros hacemos. Pero también, hermanos, cuando usted sirve como familia, usted fortalece la unidad familiar. Porque cuando una familia determina que va a servir al Señor, el Señor determina que va a servir a esa familia. Cuando usted involucra al Señor en las decisiones de su familia, Dios bendice las decisiones de su familia. Y por eso cuando usted está sirviendo, usted está fortaleciendo la unidad de su familia. Porque no anda uno por un lado y otro por otro, andan todos caminando juntos. Y eso bendice. Muchos de nosotros pensamos que servir simplemente es que en la iglesia me pusieron de ujier, o servir simplemente es que en la iglesia me pidieron pasar adelante, o en la iglesia me pidieron que ayudara con el ministerio infantil, lo cual todo está bien, pero el servicio también incluye fuera de la iglesia servir a las personas que están a nuestro alrededor.
Nosotros los dominicanos somos muy conocidos por nuestra solidaridad. Y eso es verdad. El dominicano es solidario. Pero como que cuando el dominicano se convierte al evangelio, como que se daña. Como que la solidaridad natural del dominicano de pasarle un plato de comida a la vecina, como que de una vez empieza a decir que esa vecina lleva chata, yo no le voy a dar nada. O sea, inmediatamente empieza el juicio de Dios a intermediar en nuestra labor de darle a los demás. Al principio, ay, recojan esa ropa vieja para que se la den a ese señor que pasa todos los días vendiendo pan o vendiendo lo que sea ahí en la calle. No, ese señor yo lo he visto fumando cachimbo, yo no le voy a dar. Entonces nuestro ejercicio de misericordia se convierte en una forma de juzgar a los demás y damos en función de eso. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Si nosotros vamos a ayudar a los demás en función de cuán cerca o lejos estén de los caminos de Dios, no le vamos a dar a nadie. Al primero que no le van a dar es a usted. Entonces, cada uno de nosotros debe entender de que nosotros vivimos en un mundo pecador, mi hermano. Que nosotros lo que damos no lo estamos dando solamente para que los demás sean bendecidos, y ni lo estamos haciendo para que nos vean, lo estamos haciendo para el Señor. Cuando una familia sirve, ayuda a modelar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Cristo que sirvió, Cristo que se entregó, Cristo que se sacrificó. Cuando nuestros hijos ven a su papá, a su mamá, dedicarse y servir, involucrarlos a ellos a lo mejor se van a sentir al principio que no quieren hacer eso. Ellos se van a sentir a lo mejor incómodos al principio. Pero si ven a su papá y a su mamá hacerlo con compromiso y hacerlo con devoción, ellos empiezan a ver que Dios ha transformado a mi papá y a mi mamá. Porque nosotros sabemos que Jesús nos dijo en su palabra que nadie es profeta en su tierra. Porque Jesús intentaba predicar a sus hermanos y sus hermanos no le hacían caso. Pero nosotros vemos a sus hermanos todos, incluyendo a su mamá, en el aposento alto cuando el Señor fue crucificado y ascendió y le dijo: esperen en el aposento alto que yo voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Quiénes estaban ahí? Su mamá y sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que el testimonio de Jesús quizá en ese momento no dio fruto, pero después dio fruto abundante para vida eterna. Entonces, nosotros sabemos que a lo mejor ahora lo que nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos no está calando. Y usted se siente como que está perdiendo su tiempo, que está sembrando en tierra seca. Pero eso va a dar fruto abundante si usted sigue sembrando y le sigue echando la agua del Espíritu Santo. Eso va a empezar a dar fruto en la vida de sus hijos, porque servir en familia disipula a nuestros hijos. Disipula a nuestros hijos. Los ayuda a ver el carácter de Cristo en nosotros. Y sobre todo, y con esto quiero terminar, cuando nosotros servimos en familia, es una oportunidad de reforzar la función del padre como líder del hogar. Acuérdense que el líder es para servir. El líder, el que quiere ser líder, el que quiere que se le reconozca como líder, el que quiere que se le reconozca como cabeza, tiene que aprender a servir. Y cuando usted sirve con su hijo al lado, con su hija al lado, con su esposa al lado, y usted es el que sirve, y usted es el que lleva la voz cantante, y usted es el que está más que todos tratando de hacer, usted le está dando un ejemplo de servicio. Usted está tomando el liderazgo a la manera de Cristo. Porque el modelo del mundo sería: vaya, lleve eso allí, vaya, quite eso, vaya, recoja eso de ahí, vaya, quite. Pero el modelo de Cristo es: ven, vamos, ven, yo lo hago, ayúdame. Porque el modelo de Cristo, el líder sirve. El modelo del mundo, el líder es servido. Pero el modelo efectivo, el que trae bendición, el que produce multiplicación, es el modelo
de Cristo. Así que, mis hermanos, en esta mañana yo quiero pedirles que nos pongamos de pie. Si usted no tiene a su familia cerca, yo quiero pedirle que aproveche y acerque a su familia, porque yo quiero que hagamos una oración como familia. La República Dominicana necesita familias. La República Dominicana necesita familias. La República Dominicana necesita familias que sirvan. La República Dominicana necesita familias que bendigan. La República Dominicana necesita familias que tomen la iniciativa, que se sacrifiquen, que dejen su zona de confort, que le muestren a los demás lo que Cristo ha hecho en ellos. Nosotros no somos familias perfectas, hermanos. No existe eso. Pero nosotros somos familias dispuestas. No somos perfectos, pero queremos estar dispuestos a servir. Yo les pido que en esta mañana, mientras oramos, usted piense en qué área, no solo de la iglesia, sino de mi comunidad, yo puedo involucrar a mis hijos para que sirvamos juntos. Yo quiero que mientras usted ore, usted le pida al Señor que le dé sabiduría, porque de la misma manera yo quiero que mis hijas se sientan comprometidas de la misma manera como mi esposa y yo con el servicio al Señor. Vamos a orar. Levante sus manos y dígale: Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, nuestras familias necesitan de ti. Padre, qué bello es ver familias que sirven. Qué bello es ver hijos dispuestos a servir, sirviendo con sus padres, tanto en el ministerio como en la comunidad. Oh Señor, cuánta necesidad hay a nuestro alrededor, Señor. Pero cuánta necesidad hay más de un ejemplo que perdure, de un ejemplo que la gente pueda ver, de un ejemplo de familias imperfectas, de familias con problemas, de familias que tienen necesidades, pero familias dispuestas, Señor, a servirte. Yo quiero que mi familia sea una familia dispuesta a servirte, Señor. Y yo quiero que cada familia que está aquí con su corazón abierto, tú la bendigas, Señor, con un corazón de siervo. Oh Padre, cuánta necesidad hay a nuestro alrededor, Señor. Cuánta gente a nuestro alrededor, familias necesitadas. Padre, yo quiero compartir lo que tengo. Yo quiero compartir lo que tú me has dado. Yo quiero salir de mi zona de confort. Yo quiero dedicar mi tiempo porque me lo has dado tú, Señor, para que otras familias reciban la bendición de Dios. No para gloria mía, sino para gloria tuya, Señor. Para que tu nombre sea glorificado. Para que en obediencia a lo que tú me has mandado, tu nombre sea honrado. Señor, en esta mañana yo te pido por cada familia que está aquí en esta mañana y está orando con su corazón, de que tú ayudes a que estas familias puedan ser instrumentos de bendición para los que están a nuestro alrededor, abandonando el egoísmo, abandonando el estar centrado en nosotros mismos, abandonando el mirar solo nuestros problemas, abandonando el mirar solo el presente. Empecemos a mirar el futuro de nuestra familia. Empecemos a mirar lo que tú quieres traer a nuestra familia. Empecemos a mirar lo que tú quieres bendecir a nuestra familia y hacerlo realidad en esta tierra. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Aleluya. Alabemos al Señor. Aleluya. Gloria sea a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor.